Se está hablando nuevamente de recesión en Estados Unidos, los mercados rompieron a la baja, están bajistas. En este video vamos a hablar de la posible recesión en Estados Unidos, nuestra opinión, hasta dónde podría bajar el mercado en caso de una recesión. Vamos a hablar de emergentes de la Bolsa de Colombia y te voy a dejar dos acciones para que estudies que están muy cascadas. Un saludo para todos, ¿qué más ha habido? Antes de comenzar recuerda que este video es educativo y por favor lee lo que hay en pantalla. Hoy les traigo unos temitas interesantes con unas gráficas muy brutales. Vamos a hablar de la recesión en Estados Unidos, que se está hablando nuevamente mucho del tema. Vamos a ver cómo va la Bolsa de Colombia, qué está pasando con emergentes, qué está pasando con algunos sectores de la Bolsa americana. Y al final de ñapa les voy a hablar de dos acciones en Estados Unidos que están muy cascadas en niveles de hace muchos años y de pronto les puede interesar a ustedes estudiarlas, así que no se pierdan este video y recordá que si a vos te gusta las inversiones, la bolsa, te puedes suscribir al canal, dejarnos un like y un comentario que nos ayudas mucho, y aprovecho también para dar las gracias a todas las personas que se tomaron un minutico para darnos un voto en los premios TRI. Todavía no se sabe quién ganó, pero se gane o se pierda, les agradezco de todo corazón ese tiempo, esos votos y ese cariño. Bueno, comencemos un poquito con un tema que se está hablando mucho y es la recesión. En Estados Unidos nuevamente se está hablando mucho de recesión y hay algunos daticos que están prendiendo las alarmas. Por ejemplo, salió este dato del Atlanta GDP Now de la Fed de Atlanta, y los estimados para el primer trimestre del 2025, que estaban en niveles bastante altos, estaban esperando un crecimiento cercano al 2%, se revisaron a la baja y ahorita se está estimando una caída, un decrecimiento del menos 3.7%. Entonces es un dato bastante preocupante, donde se está haciendo un ajuste a la baja a niveles pues que serían de una recesión. El ISM, que también es un indicador en este caso de manufactura y de nuevas órdenes, está también desplomado en niveles de decrecimiento, en niveles recesivos, y Goldman Sachs aumentó esta semana las probabilidades de una recesión al 35%. Entonces hay algunos datos económicos que están, digamos, mostrando las probabilidades de una recesión, y todo esto pues está dando especialmente por la incertidumbre y lo que está causando pues toda esta guerra comercial de Donald Trump. ¿Qué pasaría en caso de que haya una recesión? Les traje esta estadística que es bien interesante, y es que la media de caídas del mercado del Standard & Poor's durante una recesión, las últimas 12 recesiones, es del 24%. Es decir, la caída promedio en caso de recesiones es del orden del 24%. Obviamente han habido caídas más fuertes del 30, del 40, en algunas crisis como la burbuja.com o el 2008, tuvimos caídas del orden del 50%, entonces han habido más fuertes, pero la media está alrededor del 24%. Entonces, asumiendo que haya una recesión, lo cual yo la verdad no sé ni me atrevo a pronosticar, no sé si habrá o no, pero suponiendo que la haya, tirando una hipótesis de que pueda existir, el Standard & Poor's llegar a caer la media histórica, que es 24, entonces eso nos da un objetivo en esta zona, más o menos 4.500, 4.600 puntos del Standard & Poor's. Sería un nivel muy interesante para tener en cuenta en caso de que se diera. De momento, como les decía en el último video, que se lo recomiendo mucho, el video de la ruptura es muy interesante porque además está cumpliendo la hipótesis súper bien, así que les recomiendo mucho ir a ver ese video si no lo han visto. Pues el mercado está en una etapa bajista, con algunos soportes por aquí en 5.400, con otro soporte por aquí cercano a los 5.000, pero estamos en una tendencia bajista. Y la estadística dice que el mercado puede caer más. Me encontré estos tres indicadores, son tres indicadores diferentes, miden cosas diferentes. Si quieren, pongan pausa y los miran. Pero lo que dicen todos estos indicadores estadísticos de los movimientos que ha tenido el mercado recientemente es que el mercado puede caer más. Digamos que las últimas veces que el mercado ha tenido comportamientos similares al actual, lo que entrega la estadística es que el mercado todavía le pueden dar caídas adicionales las próximas semanas y los próximos meses, para que lo tengan en cuenta. Y estamos con una disyuntiva, estamos en un punto muy importante, en una intersección muy importante, que es este punto, donde tenemos dos cosas. La primera, si no hay una recesión, digamos que nos faltaría caer un poquito más, pero luego ya vendría un rebote muy fuerte en el mercado.
pero si hay una recesión, nos esperarían muchas caídas todavía adicionales y todavía muchas semanas más de caídas. Entonces estamos en ese punto, repito, no creo que nadie nos pueda decir con certeza si viene o no una recesión, yo no lo sé, pero tengan muy presente en sus cabezas, porque es algo que hemos venido diciendo hace mucho en este canal, de tener cautela con Estados Unidos, tener cautela con el mercado. Llevamos no sé cuántos videos diciendo el mercado está caro, el mercado está eufórico, el mercado está peligroso. Vayan y miren otros mercados y pues de momento el mercado está cayendo y la pregunta ahora es, ¿viene un rebote pronto si no hay recesión o viene una recesión y nos falta caer más? Entonces esos son los dos escenarios pues, que tenemos que caer en cuenta. A nivel positivo, hay mucho miedo y cuando hay tanto miedo el mercado suele rebotar. Entonces si miramos el sentimiento del mercado podríamos ver algunos rebotes, ya se han venido dando, pero serían de momento, según los otros indicadores que hemos visto y gráficas, serían de corto plazo, para que lo tengan muy presente. Este video es patrocinado por Exnex. Exnex es el nuevo patrocinador del canal, es el broker retail más grande del mundo con un enfoque en trading. Para los que no lo conocen, van a encontrar allí comisiones muy competitivas, giros rápidos, sin costos adicionales. Es un broker muy interesante para las personas que se dedican al trading, así que lo pueden estudiar y queremos agradecer a Exnex por el apoyo a nuestro canal y a la educación financiera. La guerra comercial de Trump le puede salir muy cara a Estados Unidos. Sacaron esta gráfica es bien interesante del impacto en la inflación a diferentes países y lo más interesante es que dicen que a largo plazo las tarifas, los aranceles de Trump, el más afectado en temas de inflación podría ser Estados Unidos, después Canadá, después México, mientras que China casi que podría haberse beneficiado. Entonces esa guerra comercial le puede salir bastante cara a Trump, le está saliendo muy cara, se le están cayendo los mercados. Hoy sale una noticia muy interesante, por ejemplo, de que se están empezando a dar conversaciones entre Corea del Sur, Japón y China, y eso le conviene a China. Ustedes saben que yo soy enemigo de los aranceles, enemigo de las guerras comerciales, a mí Trump no me gusta, y pues este tema de la guerra comercial me parece una barbaridad, me parece volver por allá al 1900. Las Magníficas 7, que es otra que hemos hablado mucho en este canal, muchachos, pueden ir a ver los videos que decíamos que cuidado, que estaban caras, que estaban eufóricas, pues han caído ya bastante y ya acumulan una caída cercana al 20%. Técnicamente hablando, se dice que cuando algo cae 20%, entra en un bear market. Es decir, las 7 magníficas de momento están en lo que llamamos un bear market, un mercado bajista, y pues también pues para que tuvieran cuidado con ese tema. Y esta ha sido la hipótesis principal de este canal y es emergentes, ciclos y otros mercados fuera de Estados Unidos. Pues les digo que esa hipótesis ha sido hermosa. 2025 no ha sido el año de Estados Unidos ni de la tecnología. Hubo un cambio muy importante de sentimiento, hubo un cambio muy importante en los retornos. Y si miramos estos retornos de 2025, aquí tenemos acciones internacionales excluido Estados Unidos con un alza del 8.3% y el Standard & Poor's menos 4.8%. Entonces, lo que estás viendo ahí es el famoso cambio de ciclo, los dineros rotando de acciones caras americanas hacia el resto del mundo que estaba muy barato. Y esta gráfica es muy interesante porque desde 1988 no se veía un comportamiento relativo tan grande de Estados Unidos respecto al mundo. Es decir, en este momento las acciones americanas están muy quedadas respecto a las acciones globales. Y eso básicamente ha sido la hipótesis de emergentes, lo que hemos estudiado en el curso de ciclos y lo que hemos venido hablando mucho en este canal, de empezar a mirar emergentes, de empezar a mirar Europa, de empezar a mirar otros países como Colombia, y pues ha sido muy interesante. La incertidumbre económica está a niveles récord. Esto pues no es bueno para nadie. Cuando hay incertidumbre económica, las compañías dejan de invertir, de comprar, de contratar, de hacer CAPEX, y eso pues finalmente se puede generar en una recesión, una desaceleración económica. Y esta gráfica la hemos visto mucho, donde decíamos que el mercado estaba muy montado en acciones, muy posicionado. Miren que ya empezó a bajar, es decir, ya empezamos a ver que la gente empieza a salir del mercado. En la medida que esto baje, pues se irá poniendo un mejor mercado, un mercado mejor para invertir. Entonces no se tomen estas caídas como algo grave, sino que miren estas caídas como las oportunidades que son. En cuanto a sectores, muchachos, los sectores
están bien divididos. Los sectores que más suben en este momento en Estados Unidos son la energía, los utilities y la salud. Esos son los sectores con mejores desempeño. Y los peores sectores en Estados Unidos son la tecnología, que era lo que veníamos diciendo, que cuidaba con la tecnología, y el consumo. Cuando se empieza a hablar de recesión se castiga mucho el consumo y yo creo que en estos dos sectores van a haber muchas oportunidades, especialmente en consumo. Y de consumo les voy a hablar justamente dos acciones al final del video para que vean lo cascadas que están, pero es bien interesante mirarlas. La Bolsa de Colombia, que mucha gente le hizo al FOA a la Bolsa de Colombia, que la Bolsa de Colombia no servía, ya que les decíamos oportunidad histórica en Colombia, pues este año siguió subiendo. Nutresa 58%, PF Sura. Esta era mi primera o mi segunda inversión más grande en Colombia, 47%. Y el año pasado también tuvo un retorno gigante y en lo que va corrido el año, 47%. Enca 36%, Mineros P32%, BBC 27%. Bueno, en general, muy buenos retornos brutales. Recuerden que estamos en abril. Y ya estamos en abril con retornos del 47, del 36, del 25, del 17. O sea, estamos con retornos muy positivos en la Bolsa de Colombia. Ha sido brutal, fue una tremenda decisión y estaba muy barata. Esas son las que han bajado. Tengan en cuenta que algunas de estas acciones que han bajado pagaron dividendos, bajaron un poquito el exdividendo. Bancolombia, por ejemplo, pagó dividendo, es decir, a ese 25 hay que sumarle casi otro 10% de dividendos que pagó. Entonces, muy linda la Bolsa de Colombia. ¿Cómo están los CDTs? Muchachos, los CDTs todavía se consiguen por encima del 10%. Aquí venimos con este pantallazo de mejor CDT. Recuerden, cuando ustedes quieran buscar CDTs sin hacer vueltas adicionales, sin comisiones y abrirlos en línea, pueden entrar a mejorcdt.com y ahí los encuentran. Pues aquí les traje el pantallazo. Todavía encuentran CDTs por encima del 10%, lo que me parece algo muy, muy interesante para que ustedes estudien. Recuerden que en la medida que bajen tasas, los CDTs van a ir bajando. Hace poco teníamos CDTs al 14, 15, 16, ya van en el 10. Si vemos más recortes en tasas, pues pueden empezar a seguir a bajar al 8, al 9. Entonces todavía se consiguen en algunos casos CDTs. Bueno, las dos acciones que les quería compartir para que estudien: Nike, ya la hemos mirado antes. Yo personalmente estoy acumulando Nike bastante fuerte. La caída no es menor, esta acción estaba en $176. Ahorita están 64 y lo más impresionante es que Nike está en niveles de pandemia, aquí la tocó en pandemia, niveles de 2018 y niveles de 2015. Nike está cotizando hoy en los mismos niveles de hace 10 años, niveles del 2015, y si miramos la valoración está cotizando a 21 veces utilidades. Pues si ven aquí la gráfica, es uno de los niveles de valoración más bajos desde el año 2012-2013. Entonces, las utilidades de Nike en 2015 eran $1.90 por acción, ahorita están por encima de $3, casi $4. Entonces es curioso que estén en los mismos niveles de 2015, pero las utilidades son más del doble. Entonces, interesante que estudien Nike. Esta la tenemos en el servicio internacional. Recuerden que si quieres ver el servicio internacional puedes escribir a info@arenaalfa.com y te mandamos la información. Pero bien interesante pues el tema de caída de Nike y lo que les decía al principio, el consumo está muy golpeado y Nike es puro consumo. Y la otra que también está, digamos, alineada a este tema del consumo es Target. Las acciones de Target pues han caído de niveles de 265 a $100. Entonces han perdido más del 60% de su valor, también lo habíamos hablado ya antes, están en $104. Estos son niveles del año 2019-2020. Entonces también han caído bastante. Esta caída pues fue bastante eufórica, bastante exagerada, pero ya se normalizó. Puede que baje más, puede que esto baje a $90, $80. Estamos en un mercado bajista, pero pues es interesante. Les traía aquí el precio de utilidades de Target, está a 11 veces utilidades, que es aquí, y el promedio histórico es 16. ¿Eso qué significa? Que hoy Target está cotizando en uno de los niveles de valoración más bajos en su historia, niveles de crisis, niveles de COVID, niveles de caídas del mercado, niveles en los que ha rebotado fuerte en el pasado. Eso no garantiza nada, pero pues sí es interesante. Me parece que son dos acciones relacionadas con el consumo que están muy cascadas, que vale la pena pegarles una estudiadita. En el servicio internacional tenemos otras, muchas muy bonitas, en niveles muy bonitos. Les cuento pues que el servicio internacional hoy está hermoso porque tenemos muchas acciones en niveles
muy atractivos de compra, niveles que llamamos deep value o valoración histórica, y tenemos como 15 acciones en niveles muy bonitos que las venimos acumulando. Si ustedes quieren conocer del servicio internacional, pienso que es un gran momento porque tenemos hoy muchas hipótesis en muy buenos niveles. Para conocer más pueden escribir aquí info@arenaalfa.com. Esperen, aquí les resalto: info@arenaalfa.com. Nos envías un correíto y ahí te enviamos información del servicio internacional. Repito, gran momento porque estamos viendo acciones en niveles muy muy interesantes, y hace mucho no teníamos tantas acciones en niveles que llamamos pues de valor, niveles de value. Igualmente los invito pues a nuestras redes en las otras partes, como Instagram Arena Alfa o Arena Alfa Kids, y en Twitter pues Arena Alfa y Toro Arena. Un abrazo. Recuerda que si te gustó este video te puedes suscribir, déjanos un comentario, un like. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo.